Si tiene su copia de la palabra de Dios, le suplico, le exhorto, por favor, que la abra en el capítulo número 3 del libro de Filipenses. Como ya le anticipé al comienzo, vamos a estar considerando versículos del 12 al 21 en la tarde de hoy. En las últimas semanas hemos estado en una serie de enseñanzas que hemos titulado Cuando nos toca levantarnos, cuando nos toca levantarnos, nos toca. La Escritura es muy clara cuando enseña que en este mundo todos y cada uno de nosotros, hijos de Dios, salvos por la gracia de Dios, discípulos de Jesucristo, vamos a enfrentar tribulación. Y si por la obra de Dios transformadora, santificadora de Dios en la vida nuestra, dentro de nosotros hubiese el deseo de vivir una vida piadosa, una vida conforme a la voluntad de Dios, una vida que busca estar satisfecho únicamente con Cristo Jesús, es de esperarse que vamos a experimentar nuevamente persecución, tribulación, dolor. El punto es que vamos a tropezar. Y en ese proceso que tropezamos, lo que hemos estado considerando en las últimas 6 semanas es que cuando nos llega la hora de levantarnos, nosotros no tenemos ninguna otra alternativa que no sea levantarnos. Por eso decimos, cuando nos toca, nos toca. Y eso es lo que hemos tratado de enfatizar en estas últimas semanas, y hemos considerado una serie de precedentes bíblicos donde vemos al pueblo de Dios haciendo precisamente eso, levantándose luego de tropezar, y las formas en que Dios restaura, la forma en que Dios nos levanta y nos ubica en el lugar donde nosotros debimos haber estado. Muchas veces tropezamos, caemos, y Dios no nos lleva al lugar donde estábamos en el momento de tropezar, porque no estábamos en el lugar donde debimos haber estado. ¿Amén? ¿Alguien entendió eso? Muchas veces lo que Dios hace es que luego de ese tropiezo no nos coloca a donde estábamos cuando tropezamos, sino que Dios nos coloca en el lugar donde deberíamos haber estado, que es lo que usted y yo conocemos como restauración. La enseñanza del día de hoy nos llega, como dije hace un momento, del libro de Filipenses, donde la palabra nos da un mensaje que es de aliento para todos los que formamos parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Aliento en cuanto a cómo usted y yo podemos mantenernos enfocados, cómo podemos mantenernos echando para adelante, como decimos nosotros los caribeños, en particularmente la carrera que la palabra de Dios nos dice que hemos sido llamados a correr. Efesios capítulo 2, versículo 10 nos habla del hecho de que aquellos que por gracia han sido salvos por medio de la fe, que no es de ellos, es un don de Dios. Versículo 10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo espiritualmente para buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Esas buenas obras también podemos referirnos a ellas como la carrera que Dios ha dispuesto para nosotros correr. No solamente la carrera que Dios ha dispuesto para nosotros correr, dice la Escritura que Dios ha determinado el carril donde debemos correr esa carrera. Así que el enfoque nuevamente de la enseñanza del día de hoy es cómo usted y yo podemos mantenernos enfocados, cómo podemos mantenernos echando para adelante en esa carrera que hemos sido llamados a correr. Allá para el 1968 se celebran las Olimpiadas de verano en la Ciudad de México. En aquel entonces la carrera del maratón fue ganada por un corredor de Etiopía llamado Mamo Wold. Y ese día, 1 hora y media probablemente
luego de que Mamo Wolf cruzara la meta victorioso, entró en el Estadio Azteca un corredor de Tanzania llamado John Akhwari. Este corredor había tropezado en la mitad de la jornada de la carrera, se había fracturado una pierna. Y en ese lugar particular donde él tuvo este accidente, los oficiales que estaban allí alrededor le sugieren que abandone la carrera, pero él rehúsa hacerlo y con una pierna fracturada corre 7 millas adicionales. Cuando finalmente llega, es el último que llega, ¿verdad?, entre todos los corredores. Cuando finalmente llega y concluye el evento, como es de esperarse, reporteros se acercan y le hacen toda clase de preguntas. Una de las que le hicieron, delante de las cámaras que reportaban la entrevista para todo el mundo, la pregunta que le hicieron fue: ¿por qué no te diste por vencido cuando te lesionaste, cuando tú sabías que no ibas a ganar? Akhwari contestó de esta forma: mi país no me envió a comenzar esta carrera. Mi país me envió a terminar la carrera. Mi Señor no me llamó a comenzar la carrera. Mi Señor me llamó a terminar la carrera. Por consiguiente, cuando en mi carrera tropiezo, me toca levantarme y seguir la carrera. Y cuando me toca, me toca. Me parece a mí que hay mucha enseñanza, mucho nutriente para cada uno de los que estamos aquí en el día de hoy. Lo que Akhwari contesta es precisamente una forma u otra de lo que la fe cristiana bíblica se trata. Nosotros no somos llamados simplemente a comenzar la carrera de la jornada nuestra cristiana, somos llamados a terminar la carrera y hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Hay un pasaje que todos nosotros conocemos y que citamos a menudo, que explica todo lo que estoy diciendo y que simplemente con entender lo que ese pasaje dice, pues sería suficiente, ¿verdad? ¿Me permiten tomarme una licencia de aproximadamente 15 segundos para decir algo? Si están de acuerdo, digan amén o levante la mano. Amén, ok. Mano Andy, ¿usted podía asegurarse de que los aires acondicionados están en un lugar donde las personas no tengan que estarse abanicando? ¿Amén? Gloria a Dios, chévere. Ese pasaje es Filipenses capítulo 1, versículo 6. Ahí se nos da una imagen grandiosa, gloriosa, de cómo es o qué es lo que usted y yo tenemos que hacer para poder terminar la carrera, o cómo es que el cristiano termina la carrera. ¿Cuántos de ustedes son cristianos? ¿Cuántos de ustedes saben que usted comenzó una carrera en el momento de su salvación? Eso comenzó una carrera, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la carrera, ¿verdad? No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, y todo ese sinnúmero de instrucciones que nosotros tenemos. ¿Okay? Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice lo siguiente. Pablo, hablando sobre este particular, Pablo dice que él está totalmente seguro, totalmente convencido de algo, no tiene duda de ninguna clase, totalmente persuadido a creer. Es esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ese es el Cristo Jesús. El Cristo Jesús que comenzó en vosotros la buena obra es la carrera esta que estamos haciendo referencia en el día de hoy, la perfeccionará, la terminará, la concluirá hasta el día de Jesucristo, en otras palabras, hasta el momento en que Cristo el Señor regrese por su pueblo. Lo que Pablo sugiere en Filipenses capítulo 1, versículo 6, es que cuando una persona, hombre o mujer, joven o mayor, reconoce a Cristo como Salvador y Señor de su vida,
Esa persona tiene un nuevo nacimiento y en ese momento comienza una obra de transformación en la vida de esa persona. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Eso es lo que enseña la Escritura. Te puede estar metido en una iglesia 45 años y eso no garantiza que haya ninguna transformación en la vida suya. Usted necesita estar primero en Cristo Jesús y entonces la puerta se abre para que usted crezca y madure y cambie y sea transformado. ¿Okay? Así que el Señor, podemos decir con certeza, comienza esta obra de transformación en la vida del creyente cuando se reconoce a Cristo como Salvador y Señor de nuestra vida. Y lo que queremos enfatizar, porque es lo que el pasaje Filipenses 1:6 nos dice, ¿verdad? Es que cuando Cristo comienza esa obra, nos da la promesa de que Él va a terminarla. En otras palabras, que tenemos promesas bíblicas inerrantes, que no cambia, que no tiene rol, de que cuando Cristo promete lo que promete, ¿verdad? Tenemos la certeza que un día esa obra que Él comenzó, Él la va a completar. Nosotros no la vamos a completar. La enseñanza de hoy tiene como título, ¿verdad? ¿Cómo podemos expresarlo en forma de pregunta? Yo prefiero primero hacerlo como de pregunta y después como proposición. Pregunta, ¿cómo corro una carrera que el Señor Jesucristo ya ha ganado por mí? ¿Cómo hago eso? O, en manera de proposición, ¿cómo corro una carrera que el Señor Jesucristo ya ha ganado por mí? Esto es lo que yo y tú necesitamos hacer. Esa pregunta vamos a tratar de contestarla, esa proposición vamos a tratar de ampliarla. Me parece prudente, antes de hacer eso, que miremos brevemente así un poco a la porción bíblica que tenemos delante de nosotros, que es Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 21. Ahí la tenemos en su bosquejo y también la tenemos en la palabra de Dios, que es lo que es más importante para nosotros. Pablo aquí está utilizando una analogía, ¿verdad? Y la misma es la de un corredor, y Pablo la utiliza con el propósito de describir el crecimiento espiritual. Lo que Pablo sugiere es que el creyente, ¿cuántos de ustedes son creyentes? Somos que el creyente verdadero no ha alcanzado su meta, y la meta del creyente es semejanza a Cristo. No hemos alcanzado nuestra meta, pero nosotros somos llamados a perseverar en nuestro deseo de alcanzar esa meta. Por eso que Pablo comienza diciendo, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Me parece a mí que Pablo está tratando de enfatizar el hecho de que la carrera comienza con un sentido de honestidad con uno mismo. Todavía yo no he llegado. Todavía yo estoy en proceso, con un sentido de insatisfacción con mi situación actual. Yo no he llegado todavía. Yo sé lo que yo quiero, que es en el presente ser semejante a Cristo, ¿verdad? Mientras estoy en estado de la eternidad, pero todavía no lo he alcanzado. Pablo dice, no que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿Por qué Pablo dice eso? Pues porque primero él no ha alcanzado esa perfección y en el momento en donde Pablo está escribiendo hay personas que están reclamando haber alcanzado esa perfección. Yo no sé ustedes, pero a través de los años en mi jornada con el Señor yo he escuchado toda clase de predicaciones y de personas hablando que se reclaman ser cristianos, y yo he escuchado una serie de personas reclamando de que, por ejemplo, hace un tiempo escuché a una persona en una predicación, lo escuché con mis propios oídos, diciendo que esa persona hacía 8 años que no pecaba. How are you going to deal with that, right? So Pablo está diciendo, ni que ya sea perfecto, pero tiene algo en mente, sino que prosigo para ver si logro asir quiere decir alcanzar, asir quiere decir convertir algo en posesión propia, ¿verdad? Asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Puesto de otra forma, Pablo está diciendo que Cristo lo alcanzó a él con el propósito de conformarlo a su imagen, y esa es la imagen, la meta mejor, debía haber dicho, que Pablo quería alcanzar. Otra vez, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Versículo 13. Hermanos, obviamente escribiéndole
personas que han nacido de nuevo, no está hablando con inconversos. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Alcanzado es asido, es la misma palabra. Note entonces, por favor, que en el versículo 12 comienza con lo mismo. No que lo haya alcanzado ya, Pablo repite lo mismo en el versículo 13. Pero una cosa hago, interesante, Pablo está hablando de esta parte que usted y yo conocemos como proceso de santificación, posiblemente, y reduce ese proceso de santificación a una cosa. Esto es lo que yo quiero, esta es mi meta, esto es lo que deseo. Una cosa hago, que es procurar con todas las fuerzas, con toda la energía que Él tiene, de ser más y más como el Señor Jesucristo, y añade, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Yo le sugiero que si usted tiene algo con que escribir, que subraye eso, porque eso es crucial para nuestra enseñanza en el día de hoy, para nuestra vida, para lo que Dios quiere hacer en la vida de nosotros, para poder nosotros, ¿verdad?, correr una carrera que el Señor Jesucristo ha ganado para mí. Yo necesito hacer lo que Pablo está diciendo aquí, olvidando ciertamente, amén, amén, very, very, diríamos en inglés, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. El punto es que el creyente debe abstenerse de confiar en los logros piadosos que pueda haber tenido en el pasado, o debe abstenerse, decirle que no a la posibilidad de quedarme estancado en los mismos pecados y fracasos, o si tropiezo y caigo, quedarme ahí y no levantarme. El punto es que distraerme, preste atención que es importante, con el pasado debilita todos los esfuerzos que yo pueda hacer en el presente. Yo puedo distraerme, con lo que sucede en el pasado, sea negativo o sea positivo. Pablo dice, y extendiéndome a lo que está delante. En otras palabras, yo no estoy enfocado en lo que ha pasado en mi vida previamente, sea bueno o sea malo, sean éxitos, sean fracasos, ¿verdad? Lo que yo hago desde este momento es que me estoy concentrando en lo que me falta por correr, porque todavía me falta por correr. Hay tramos que me falta por correr. Y cuando me toca levantarme, me toca. ¿Por qué? Porque aunque Cristo ganó la carrera para mí, aún me falta. Hay tramos para correr. Versículo 14. Pablo dice, prosigo a la meta. Subraye meta y escriba por algún lado, semejanza a Cristo aquí ahora. Esa es la meta. En el presente, la meta nuestra debe ser semejanza a Cristo aquí y ahora. Ser conformados más y más a la imagen de Cristo. Y todas las cosas operan para bien para los que aman al Señor. Sabemos eso, ¿no? Es ser conformado más y más a la semejanza de Cristo. Pero ahora, en el día de hoy, en el lugar donde Dios nos ha ubicado para vivir y correr en el carril. Piense en un evento de pista y campo, atletismo, donde todo el mundo es asignado a un carril y tú no puedes salirte de ese carril. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí hay un juego de palabras muy interesantes en el idioma griego, porque cuando Pablo habla de la meta es semejanza a Cristo aquí y ahora, y cuando habla de premio es semejanza a Cristo en el cielo. Ese es el premio, semejanza a Cristo en el cielo. Por eso es que Pablo dice, no que yo lo haya alcanzado ni que sea perfecto, ¿verdad? El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso se refiere al tiempo en que Dios, el Dios soberano, llama a cada creyente al cielo y a su presencia. Y en ese momento es de esperarse que el premio que Dios tiene para cada creyente se le habrá de otorgar. Versículo 15 dice algo que es un poquito medio jarito, ¿verdad? Como que choca un poco, pero si usted hace un poquito de research, usted se da cuenta de que no es tan difícil de entender. Versículo 15 dice, así que todos, ¿y todos son cuántos? Todos los que somos perfectos, eso suena como, ¿qué es esto? Aquí no hay perfecto ni a uno, ¿verdad? Todos han pecado y están separados de la gloria de Dios. Todos los que somos perfectos, posiblemente, y no soy dogmático en la afirmación que hago en este momento, pero me parece a mí que posiblemente se refiere a creyentes maduros espiritualmente hablando, que como Pablo, su meta, su aspiración en este lado de la eternidad es la santidad.
Es la prioridad, una vida piadosa. Así que los que somos santos, esto mismo sintamos, pensemos y actuemos de la misma forma, tengamos la misma actitud. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero, versículo 16, Pablo dice, algo más antes que se me olvide, con ese pero, en aquello a que hemos llegado en cuanto al avance espiritual que usted y yo hemos podido realizar, sigamos una misma regla, en otras palabras, mantengámonos viviendo de acuerdo a nuestro mismo estándar, santificación. De una forma de decirlo también muy interesante es, mantente corriendo en el carril que Cristo escogió para ti. Sintamos una misma cosa, teniendo la misma actitud. Versículo 17, muy interesante lo que dice. Hermanos, sed imitadores de mí. ¿Y por qué él dice eso? Porque usted y yo tenemos que prestar oído a esa exhortación que se nos está dando ahí. Yo someto a su consideración, esto está ahí porque todos nosotros creyentes somos imperfectos. Todos somos imperfectos. Y todos necesitamos personas menos imperfectas que nosotros que saben lidiar, que saben bregar con las imperfecciones. Somos imperfectos y necesitamos, porque dependemos unos de otros. Dios nos creó, diseñó la iglesia para eso, ¿verdad? Hermanos, ser imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen. No está hablando solamente de él, está hablando de otras personas también, que se conducen como Pablo, ¿verdad? Según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y otra vez, todos nosotros somos personas imperfectas, que necesitamos personas menos imperfectas que nosotros, personas que saben lidiar, que saben bregar, que saben atender, que saben reconocer sus imperfecciones. We need people like that in our life. Pablo dice que esos son buenos ejemplos a seguir. Por eso dice, mirad a los que así se conducen, observen cuidadosamente cómo esa gente camina. ¿Qué hacen cuando tropiezan? ¿Qué hacen cuando les toca levantarse? Keep an eye on them. Ejemplos adicionales a Pablo, Timoteo, Epafrodito y muchos otros que se mencionan en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué Pablo hace esa exhortación? Versículo 18 dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo está advirtiendo acerca de la presencia y los peligros de los falsos maestros. Pablo está diciendo en el versículo 17, hay unos ejemplos que ustedes deben imitar. Versículo 18 está diciendo, hay unos ejemplos que no deben imitar. Identifica ese ejemplo que no se debe imitar como enemigos de la cruz. ¿Quiénes eran esas personas? Lo primero que vemos es que eran personas que no se oponían abiertamente a Cristo. Muy importante. No se oponían a Cristo, pero tampoco procuraban la semejanza a Cristo. No se oponían a Cristo, pero no buscaban la vida piadosa que somos llamados a nosotros buscar. Si usted estudia un poquito, yo no tengo el tiempo para entrar de lleno en eso, hay dos grupos de personas a los cuales Pablo hace referencia. Unos se conocen como judaizantes, el otro grupo eran gentiles libertinos. Versículo 19. Hablando de esos enemigos de la cruz, Pablo dice que el fin de ellos, la finalidad de sus vidas será la perdición, destrucción, castigo eterno, su destino final. Y su Dios es el vientre y su gloria es aquello que debería avergonzarlos. En otras palabras, alardeaban de las cosas que deberían avergonzarles y llamaban malo bueno, y lo bueno decían que era malo. ¿Será que en el tiempo de hoy tengamos circunstancias como esas? El problema y el peligro es que muchas veces algunos de nosotros podemos caer en esas prácticas. Por eso la Escritura dice, el que se cree que esté firme, mire que no caiga.
Y dice entonces que solamente piensan en lo terrenal. Los judaizantes, lo único que pensaban era en las ceremonias, era en los rituales, ¿verdad? Eran los sacrificios. Y los libertinos gentiles, lo único que pensaban eran los placeres sensuales, alimentar los sentidos, la diversión, ¿verdad? Y todo ese sinnúmero de cosas que caracterizan el tiempo en que vivimos. Pero, versículo 20, Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿right? No, en los cielos, ¿a qué se refiere? Se refiere a ese lugar donde mora Dios, donde Cristo está presente, se refiere al hogar de los redimidos, se refiere al lugar donde está el registro, ese registro con el nombre nuestro, alabado Señor Jesucristo, ¿verdad? Y el lugar donde nos aguarda a nosotros nuestra herencia celestial, de donde también esperamos, hablando del cielo, al Salvador, al Señor Jesucristo. Y la Escritura enseña que aguardamos al Señor Jesucristo con paciencia y expectativa. Y está hablando de lo que se conoce en el contexto de la iglesia como la segunda venida del Señor Jesucristo. Y con eso en mente, Pablo añade en el versículo 21 que cuando eso suceda, Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo. Los que han muerto en Cristo y cuyos espíritus están vivos en el cielo recibirán un cuerpo nuevo en la segunda resurrección, ¿verdad? Y ese nuevo cuerpo, que aquí se identifica como un cuerpo glorioso semejante al suyo, se refiere al nuevo cuerpo del creyente, que será como el cuerpo de Cristo después de su resurrección. Un cuerpo que será diseñado y adaptado por completo a la nueva vida que usted y yo tendremos conforme al plan de Dios en ese lugar que se identifica nuevamente como el cielo, el lugar de donde Cristo vendrá por su pueblo. ¿Okay? Pablo en esta porción bíblica pues nos está enseñando, como dije hace un momento, que cuando una persona reconoce a Cristo como Salvador y Señor de su vida, el Señor comienza una obra de transformación en la vida de esta persona. Y que lo que el Señor comienza, Él lo va a terminar. Lo que Él comenzó, Él lo va a completar. ¿Right? Y toda esta verdad bíblica nos confronta, como dije hace un momento, con una pregunta legítima y que todo verdadero creyente debe saber contestar. ¿Cuántos son verdaderos creyentes? Yo soy verdad. ¿Cuántos son verdaderos creyentes? Can I see your hand? All right, okay. Y me asustaron, yo no sé qué habrá pasado, ¿verdad? Okay. ¿Cuál es la pregunta que yo debo estar preparado para responder? Si alguien me pregunta, lee Filipenses capítulo 1, versículo 6, persuadido de esto, de que la obra que Dios comenzó en mí la va a terminar, ¿verdad? Y esa persona sabe que está hablando de esta carrera que usted y yo somos llamados a correr. Y si alguien me pregunta, pero ven acá, párate un momento, ¿cómo es que yo corro una carrera que el Señor Jesucristo ya ha ganado por mí? How am I going to do that? Si ya Él la corrió y Él la ganó por mí. ¿Cómo se supone que yo haga eso, verdad? Pues es precisamente lo que vamos a tratar de contestar de aquí en adelante. Vamos a ver simple 3 principios bíblicos, verdades bíblicos que nos pueden ayudar a contestar esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo corro una carrera que el Señor Jesucristo ya ha ganado por mí? En el pasado hemos visitado esto. Me parece que muy apropiado al concluir esta serie de enseñanzas que hemos titulado Cuando me toca levantarme, me toca, ¿verdad? Considerar esta realidad porque es muy, pero que muy relevante para nuestra situación individual como personas, como familias, como matrimonios, como iglesia. Lo primero que quiero que consideremos es que una de las cosas que necesitamos hacer, ¿verdad?, al correr una carrera que el Señor Jesucristo ha ganado para nosotros, es que necesitamos correr diligentemente, simplemente escriba eso, por favor, diligentemente enfocado en buscar alcanzar la meta. That's what I want to do. Otra buena pregunta es esta: si Cristo ha ganado la carrera por mí, entonces, ¿de qué forma o en qué forma mi fidelidad es importante? Otra vez el versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado ya. Filipenses, ese es el versículo 12. Versículo 10 y 11, ¿verdad? Ahí leemos, nos dice
¿qué es lo que Pablo aún no ha alcanzado? Filipenses 3, 10 y 11, por eso le pedí ahorita que por favor tuviera su Biblia abierta, ¿verdad? En Filipenses capítulo 3, porque en el versículo 10 y 11 usted y yo leemos lo siguiente, Pablo hablando, su meta, su propósito, yo quiero conocerlo a Él, ese Él es el Cristo Salvador, el Dios de la gloria, y quiero conocer el poder de su resurrección, quiero participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que de alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. El punto es que lo que Pablo aún no ha alcanzado es la perfección, es la glorificación que espera al creyente luego de su resurrección. Pablo está consciente, escuche que es importante, y usted y yo también necesitamos estar conscientes de que mientras diligentemente nos esforzamos por llegar a la meta, algunas cosas van a estar presentes en nuestra vida con relación a esta carrera que estamos corriendo, cosas como dudas. Las dudas van a estar presentes, las luchas van a estar presentes, los temores van a estar presentes. Pero si ya Cristo ganó la carrera, pero la carrera no ha concluido. Y como no ha concluido, va a haber dudas. Como no ha concluido, van a haber luchas y van a haber temores de toda clase. Escriba esto en sus notas, por favor. Ante la realidad de la multitud de cosas que nos roban la atención, ¿hay cosas que nos roban la atención o no hay cosas que nos roban la atención? Estamos en una carrera y hay un montón de cosas que nos roban la atención. Y usted y yo somos llamados a correr la carrera en un carril que se nos ha designado. Y hay cosas que están ahí que nos llaman la atención, hay cosas que nos distraen, ¿verdad? Y por consiguiente, como yo sé que hay cosas que me llaman la atención, hay cosas que me distraen. Yo vuelvo a repetir esto, que yo lo he repetido no sé cuántas veces en el tiempo que Dios me ha dado la oportunidad de servir en esta iglesia como pastor. Todas las cosas que nosotros leemos en la Escritura y aprendemos la Escritura, es mucho más fácil decirlas que hacerlas. Sabemos que hay un montón de cosas que nos distraen, ¿sí o no? Sabemos que hay montones de cosas que llaman nuestra atención. Y sabemos que, como escriba esto, que precisamos mantenernos enfocados en la meta en todo momento, pero sabemos que esto no es muy fácil que digamos. Versículo 13, Filipenses 3. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Otra vez Pablo está diciendo, yo sé que yo necesito mantenerme enfocado en todo momento, pero yo no lo he alcanzado todavía. Entre otras cosas que Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Dos cosas ahí en sus notas que añadimos con relación a nuestro enfoque. Y nuestro enfoque consiste en dos aspectos. Primero, usted y yo nos olvidamos de lo que está en nuestro pasado, sea positivo o negativo. Cómo yo corro una carrera que Cristo ganó para mí. Una de las cosas que yo necesito hacer es olvidarme. Eso es parte de estar enfocado, ¿verdad? Cuando yo estoy enfocado, yo me olvido como si no existiese ningún pasado, sea bueno o sea malo. Porque si yo me enfoco en mi pasado, sea bueno o sea malo, pasado puede ser bueno, puede ser malo. Podemos tener éxito, podemos tener fracaso, podemos ser consistentes, podemos ser inconsistentes. Podemos haber sido consistentes por 10 años y podemos en cualquier momento embarrarla, ¿sí o no? Cuando se trata de olvidarnos de lo que queda atrás, se trata de las cosas que ya he dicho varias veces, que hemos dicho, sean positivas o sean negativas. Y la razón por la cual lo hacemos, olvidarnos de lo que queda atrás, simple. Y no es muy profundo ni teológico tampoco. Pero si usted y yo pretendemos correr una carrera mirando hacia atrás, sabemos que eso no es una muy buena idea, ¿verdad que no? ¿Por qué razón? Porque si yo voy a correr, yo puedo correr mirando hacia atrás, pero no voy a poder correr a la velocidad que puedo correr si estoy mirando para el frente. Simple, no hay mucho que hablar. Si yo quiero mantenerme en la dirección correcta, yo no puedo estar mirando para atrás, porque inevitablemente voy a terminar en un lugar que no debería estar. ¿Cuántos están entendiendo hasta ahora? Gloria a Dios, ¿right? Y una cosa que yo he notado
Es que si yo me mantengo mirando hacia atrás, sean logros o sean fracasos, la energía, el impulso con el cual yo he estado corriendo la carrera va a disminuir. Voy a perder el impulso. ¿Okay? Escriba esto en sus notas, por favor. Cuando Pablo habla de olvidar lo que queda atrás, la idea es de mantenerse borrando. Mantenerse borrando de forma tal que cuando pensamientos de logros alcanzados en el pasado llegan a su mente, Pablo está diciendo, no que lo haya alcanzado ya, pero sigo para adelante, ¿verdad? El apóstol lo removía inmediatamente de su pensamiento. Pablo se mantenía borrando constantemente. Sí pude hacer esto bien. Sí pude responder a este problema bien. Sí pude pedir perdón. Sí pude excusarme. Sí pude decirle que no a esta tentación. Pero no me voy a estar enfocado. Ayer fue un día tremendo. Y la semana pasada, no. It was erasing. Sea bueno o fuese malo. ¿Okay? Lo que quiero decirles es que en nuestra carrera cristiana es posible que hayamos logrado hacer algunas cosas correctamente o piadosamente, pero precisamos mantenernos haciendo progreso en nuestra persecución de la meta que ansiamos. Sabemos que en esta vida ninguno de nosotros vamos a ser perfectos, pero precisamos seguir esforzándonos por alcanzar la perfección que tendremos eventualmente en Cristo Jesús. Y el segundo aspecto es que nos mantenemos avanzando, escriba eso, en dirección a la meta que nos espera. Otra vez el versículo 12 lo parafraseo de esta forma. No quiero decir, Pablo hablando, que yo lo haya conseguido todo, ni que yo sea perfecto, pero sigo para adelante, en puertorriqueño, sigo para adelante con la esperanza de alcanzarlo. Y sigo para adelante con la esperanza de alcanzarlo porque yo sé que Cristo Jesús me alcanzó a mí primero. Me mantengo avanzando en la dirección a la meta que me espera. Me mantengo avanzando. Yo sé por dónde voy. Yo sé cuál es la meta. Yo sé lo que voy porque ya Cristo la alcanzó para mí. Ya Cristo ganó la carrera para mí. Yo lo sé. ¿Right? El punto es que usted y yo no celebramos antes de tiempo. Usted y yo no somos como un corredor muy famoso, no recuerdo su nombre en este momento, yo sé que no fue Steve Prefontaine, que corría para la Universidad de Oregón. Corredor muy famoso, usted puede ver en YouTube el video de este corredor, no me acuerdo el nombre de él en este momento, pero es muy famoso por el hecho de que corrió una carrera de 3,000 metros. Eso son un montón de vueltas alrededor de la pista, by the way. Al frente desde el comienzo. Y cometió la indiscreción de ponerse a saludar a los fanáticos, ¿verdad? Cuando estaba llegando a la meta y empezó a saludar de esta forma, ¿verdad? Y ¿qué pasó? Está saludando así, está mirando para todos lados y waving, toda esa cuestión, y sin darse cuenta, detrás de él venía otro corredor y le pasó para el frente. Usted puede ver ese video en cualquier momento. ¿Okay? El punto es, escriba esto también en sus notas, las palabras de Pablo no son de aliento para mantenernos mirando hacia el frente en vez de estar enfocado en el pasado. Yo sé que lo he repetido varias veces, pero vale la pena hacerlo. Sean los tiempos en que hemos fallado, escribe ha fallado, o sean los tiempos en que hemos tenido éxito. Porque la carrera aún no ha acabado. Right? Yo no sé dónde usted está. Yo no sé dónde usted estaba. Yo no sé cómo ha sido el pasado suyo. Pero me imagino que si es un poco parecido al pasado de la mayor parte de los seres humanos, pues en su pasado ha habido eventos que son logros y ha habido eventos que han sido fracasos. ¿Sí? Y el punto, la enseñanza en el día de hoy, si usted y yo estamos en Cristo porque Cristo nos llamó y porque Cristo nos salvó y porque que Dios nos llevó a Cristo y Dios nos dio vida cuando estábamos muertos y Dios se metió en la vida de nosotros sin pedir permiso y todo ese montón de cosas que la Escritura enseña, ¿right? Pues nosotros tenemos la certeza, la seguridad de que esa carrera ya Cristo la corrió por nosotros y ya Cristo la ganó por nosotros.
Es posible que en esta carrera nuestra, en esta jornada nuestra, nosotros podamos hacer cosas buenas y podamos hacer cosas que probablemente no sean tan buenas. Pero lo que hagamos o digamos puede que sea bueno, pero el punto que quiero enfatizar en este momento es que la carrera no ha terminado. Y como no ha terminado, el que tenga oídos para escuchar, que escuche, no podemos dormirnos en los laureles. No podemos hacer como el corredor de Oregón. Vaya, aquí estoy, ya llegué. Mira lo que logré. Mira cómo corrí esos 2.500 metros al frente, a la velocidad, el timing que hice, ¿no? La perfección, lo inmaculado de mi rendimiento. ¿Okay? Todo lo que usted y yo hemos dado en nuestro servicio al Señor, todos los pecados con los cuales usted y yo hemos peleado, todo el crecimiento que hemos alcanzado, gloria a Dios por eso, el crédito y la gloria es para el Señor, pero el issue en esta tarde es que la carrera no ha terminado. That's the point. Y por consiguiente, usted y yo precisamos mantenernos corriendo diligentemente enfocados en buscar alcanzar la meta. Escriba esto, por favor. Yo necesito correr, ¿verdad? Mantenerme enfocado en buscar alcanzar la meta, pero escriba esto, como si todo dependiera de mí, aunque yo sé que Cristo ya ganó la carrera por mí, ¿verdad? Yo sé que Cristo ganó la carrera por mí, pero yo corro como si todo dependiera de mí, que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que la pregunta que tenemos delante de nosotros, God is good? All the time. La pregunta es, ¿cómo corro una carrera que el Señor Jesucristo ya ha ganado para mí? Lo primero que dijimos es que lo hacemos corriendo diligentemente, enfocados en buscar o en alcanzar la meta. Segundo, lo hacemos corriendo tras la meta mientras dependemos totalmente de Dios. Necesito estar enfocado en buscar la meta, pero necesito hacer eso dependiendo totalmente de mi Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sigo a la meta, sigo adelante para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio del Señor Jesucristo. El nombre de esta iglesia es Iglesia en sus Pasos. Tiene ese nombre porque desde el comienzo, antes de tener el primer servicio, estamos convencidos de que si esta iglesia iba a estar compuesta por creyentes, por cristianos, esos creyentes y cristianos estaban destinados a seguir los pasos de Jesucristo. Así que la Biblia enseña que somos llamados a seguir los pasos de Jesucristo. Esa misma Biblia también enseña que el premio es nuestro, pero que usted y yo necesitamos ayuda para poder alcanzarlo. Por eso es que Pablo está haciendo lo que está haciendo. Pablo está brindando ayuda. Pablo está instando a la iglesia que siga para adelante y que con denuedo proclame todo lo que se relacione con el Señor Jesucristo. Y sobre todo, que la iglesia busque glorificar a Cristo en todo momento, con todos los medios que se le han dado. Que es precisamente lo que Pablo describe en los versículos que preceden a la porción que estamos considerando en el pasaje que estudiamos en esta tarde. Entiéndase, Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 9, que tienen su bosquejo, que tienen su Biblia y que, si no me equivoco, está en la pantalla en este momento. Pablo está proclamando la verdad de Cristo. Y mientras Pablo proclama la verdad de Cristo, está glorificando al Dios Todopoderoso. Filipenses 3, 7 y 9, esto es lo que dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia en su vida previa a Cristo, como hombres religiosos, 1.000 millones de veces más efectivo en su religiosidad que todos nosotros juntos, esas cosas que para mí en un momento fueron ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, la misma frase nuevamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, que es mi Señor. Y por amor a Él, al Cristo, lo he perdido todo. Y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo, conocerle más y más a Él y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la justicia que se adquiere por la fe en Cristo. Escriba, ¿eso está en sus notas?
Pues subraya eso, por la que se escribe la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe, sino la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y que se basa en la fe. Yo someto a su consideración que mi dependencia total en Cristo, nuestra dependencia total en Cristo, quizás es la más saludable expresión de nuestra fe. Si nosotros de verdad totalmente dependemos totalmente en Cristo, eso expresa lo genuino de nuestra fe. Escriba esto en sus notas, por favor. La razón principal, o primaria, mejor dicho, por la cual debemos confiar que es depender en Cristo Jesús en nuestra carrera, es porque sabemos que ya Cristo terminó la carrera por nosotros. ¿Cuál es el título de la enseñanza? ¿Y cómo es que yo corro una carrera que el Señor Jesucristo ya ha ganado por mí? Now, we got an answer here. Alabado sea el nombre del Señor. De paso, cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corintios, Pablo le está escribiendo, entre otras cosas, acerca de las luchas y la aflicción por la cual ellos estaban destinados a atravesar. Y en ese contexto, escuche lo que Pablo dice. 2 Corintios capítulo 1, versículo 9 dice: pero tuvimos entre nosotros mismos sentencia de muerte, aflicciones por todos lados. ¿Para qué razón? ¿Por qué fue de esa forma? Con este propósito, que es lo mismo que estamos enfatizando hace un momento, ¿verdad? Para que no confiemos en nosotros mismos, sino que confiemos totalmente en Dios que resucita a los muertos. ¿Y cuál es el punto detrás de esto? El punto es que el asunto de la prioridad total de nuestra dependencia en Cristo, algo que está claramente expresado en lo que Pablo dice, está claramente en la mente de Pablo. Y Pablo desea que en la misma forma que está claro para él, que sea claro para cada uno de nosotros que somos parte de la iglesia, ¿right? Y usted y yo precisamos depender, que es lo que está tratando de comunicar. Yo he repetido varias veces y continúo tratando de hacerlo, ¿verdad? Precisamos depender confiadamente en que Cristo es suficiente. ¿Cuántos de ustedes han tropezado alguna vez en su vida? En su jornada cristiana. Y cuando nos toca levantarnos, nos toca. Y lo que queremos hacer a través de esta enseñanza que hemos tenido las últimas 6 semanas y en esta en particular, es que queremos ver qué es lo que dice la Biblia en cuanto a cómo es que yo me voy a levantar cuando me toca levantarme. Y lo que acabo de decir en este momento es una de esas fuerzas, si usted quiere, que me van a dar a mí la capacidad para levantarme cuando llegue el momento de hacerlo. Cristo es suficiente. El apóstol Juan también hace referencia a esta necesidad que usted y yo tenemos de depender totalmente de la suficiencia de Cristo. Si yo estoy en Cristo, yo tengo todo lo necesario que Dios me requiere de mí para poder correr la carrera. Es un buen lugar para decir amén, aleluya. Todo lo que yo necesite, yo lo tengo en Cristo. Yo estoy injertado en la vid. La savia de Cristo está accesible para mí en todo momento. Cuando tropiezo y me caigo, pues yo sé que me voy a levantar, y cuando me toca levantarme, me levanto descansando, entre otras cosas, en esa dependencia total que yo voy a tener en el Señor. Porque si yo estoy en Cristo, yo me voy a levantar. ¿Amén? Sí, me voy a levantar y voy a terminar la carrera. ¿Por qué razón? Pues porque yo estoy corriendo una carrera que Cristo ya ganó por mí. Juan nos habla sobre la necesidad de depender totalmente de la suficiencia de Cristo. Nos da esta imagen que usted y yo tenemos de la vid y las ramas. Juan 15, versículos 5 y 4 dice: permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar el fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y luego dice: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, esa persona lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Como hemos dicho 3 millones de veces, separados de Cristo podemos hacer montones de cosas, ¿sí o no?
¿Sí o no? Podemos hacer montones de cosas separados de Cristo. Sí, podemos hacer montones de cosas separados de Cristo. Lo que no podemos hacer son cosas de valor eterno separados de Cristo. That's the thing. A eso que se refiere cuando dice, separados de mí, no podéis hacer nada. Escriba esto en sus notas, por favor. Una rama no puede producir uvas si no está unida a la vid. Si Cristo es la vid, que es la imagen que Juan nos concede, y nosotros somos las ramas, que es la imagen que Juan nos adjudica a nosotros, somos las ramas, si permanecemos dependiendo de Cristo, vamos a producir frutos. Del mismo modo, escriba esto, si permanecemos dependiendo de Cristo, sin duda vamos a terminar la carrera. Right? Puede que alguien piense, pues yo necesito mantenerme ahí injertado, ¿verdad?, en la vid para poder terminar la carrera. El asunto es que eso no funciona así. El asunto es que usted está injertado porque esa fue la voluntad de Dios. Amén. Y usted está injertado permanentemente, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial desea que como discípulos de Cristo, ¿verdad?, en esta vida llevemos fruto. Creo que es Juan 15:16 que dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a vosotros para que llevéis fruto y que vuestro fruto permanezca. Right? Es que Dios desea que usted y yo como discípulos de Cristo llevemos fruto reflejando nuestra dependencia en Cristo. Y por otro lado, Pablo desea precisamente lo mismo. Pablo desea que los filipenses pudiesen ver esa dependencia que Pablo tenía en su vida. De forma tal que ellos pudieran confiar en Cristo en la misma forma en que Pablo confiaba y dependía en el Señor, que es lo que vemos en los versículos 16 y 17 que leímos hace un momento. Dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, hermanos, seid imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Vemos consistentemente en los escritos de Pablo, en cada una de sus epístolas, ¿verdad?, Pablo exhortando a la iglesia a que sean imitadores de él, de Pablo, como Pablo es imitador del Señor Jesucristo. En cuanto a eso, me parece a mí, vale la pena añadir, conforme a lo que leemos ahí en las epístolas de Pablo y en toda la Escritura, que las personas que son dignas de imitar son aquellos que invierten su vida imitando al Señor Jesucristo. Por otro lado, tristemente, usted y yo somos bien propensos a hacer algunas cosas. Preste atención, un poquito incómodo ahora. Somos propensos a olvidar que Cristo terminó la carrera por nosotros. Somos propensos a olvidar que Él conoce perfectamente la ruta. Somos propensos a olvidar que Él conoce perfectamente nuestras luchas. ¿Cuántos de ustedes tienen luchas? Somos propensos a olvidar que Él sabe dónde están las curvas. Él sabe dónde están los obstáculos delante de nosotros. Somos propensos a olvidar que Cristo nos ama. Somos propensos a olvidar que ese Cristo que nos ama es suficiente. Y sobre todo somos propensos a olvidar que ese Cristo que nos ama, que es suficiente, que nos conoce perfectamente a nosotros, que conoce nuestras luchas, que terminó la carrera, merece nuestra confianza el resto del camino. Somos propensos a olvidar cada una de esas cosas, es lo que Pablo tiene en mente y por eso escribe lo que escribe. Versículos 18 y 19 me parece muy importante señalar cómo Pablo nos da una advertencia acerca de lo que él llama los enemigos de la cruz. ¿Quiénes eran esas personas? Preste atención. Son personas que habían perdido su amor por Cristo. Son personas que habían perdido su amor, su celo por el Evangelio. Son personas que habían perdido su amor, su celo y su compromiso con la iglesia del Señor Jesucristo.
Pablo nos dice en el versículo 19 que el fin de ellos será la perdición, su Dios es el vientre, su gloria es aquello que debería avergonzarlos y solo piensan en lo terrenal. Los enemigos de la cruz, probablemente, John MacArthur dice esto, probablemente eran individuos que en algún momento estuvieron caminando junto a la iglesia de Filipos, pero por las razones que Pablo nos da, apostataron. En otras palabras, se apartaron del camino de la verdad. Y como resultado de eso, su diligencia y su dependencia en Cristo total desaparecieron. Y como resultado de eso, terminaron entregados a otros dioses. Pero no pierda de vista que son personas que en un momento dado caminaban junto a la iglesia de Filipos. Ahora bien, preste atención para que usted no llegue a conclusiones. Pablo está utilizando, esto también lo señala John MacArthur, Pablo utiliza los llamados enemigos de la cruz para establecer un contraste, esto es lo que es importante, con los creyentes verdaderos. Porque los creyentes verdaderos, su enfoque y su dependencia están totalmente centrados en la persona de Jesucristo. Versículo 20 dice, nosotros, right? Pablo está hablando de creyentes verdaderos aquí en este momento. En cambio, somos ciudadanos del cielo y esperamos de allí que vuelva nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Ese asunto llamó mi atención recientemente, en esta semana. Ayer temprano en la mañana y hoy temprano en la mañana. ¿Qué llamó mi atención nuevamente? Versículo 20. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo. Esto fue lo que llamó mucho mi atención. Y esperamos de allí que vuelva nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Eso fue lo que llamó mi atención. Y esperamos que de allí vuelva nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Llamó mi atención ayer, temprano en la mañana, y hoy, temprano en la mañana, pues porque, como ustedes saben, mi esposa Rosa, pues, por la gracia de Dios, le dio la capacidad de poder escribir, de poder expresarse a través de lo que escribía, y pues Dios le dio esta unción especial a ella para poder hacer eso, porque en su persona natural no fue una persona con grandes logros académicos, una persona que tenía dificultad para leer y para escribir, peor todavía. Sin embargo, la gracia de Dios se manifestó en ella, ella pudo escribir, yo diría como 16, 17 journals, son libros, y yo los he dicho, muchos de ustedes lo han visto, ¿verdad? ¿Sabes? ¿No? Y pues parte de lo que yo hago en las mañanas es leer lecturas devocionales de Spurgeon y a uno que otro buen autor, pero también leo parte de lo que ella escribió en un día en particular. No es el mismo día que yo, pero cualquier día me toca, yo lo leo, ¿verdad? Y pues una cosa que yo veo constantemente en lo que ella escribía era ese deseo de ella, de ese día, ¿verdad? De donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Eso era una prioridad para ella. ¿Okay? Rosa tenía un deseo de pasar la eternidad con Cristo, y Rosa tenía una claridad de que Puerto Rico no era su verdadera patria, ni que los Estados Unidos tampoco. Rosa vivía con la conciencia de que su patria era la patria celestial. Me llamó la atención ayer y me volvió a llamar la atención hoy y me vuelve a llamar la atención en este momento. Por siglos, los siglos, la historia de la redención de la iglesia, del pueblo de Dios, la determinación de la iglesia para terminar la carrera, que es lo que estamos hablando ahora,
Estamos hablando de cómo corro una carrera que el Señor Jesucristo ya ha ganado para mí. La corro diligentemente enfocado en buscar alcanzar la meta. La corro mientras dependo totalmente en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Okay. Esa determinación nace, a través de la historia se ha visto eso, del deseo del pueblo de Dios, de los que están corriendo la carrera, el deseo de pasar la eternidad con Cristo, del deseo de pasar la eternidad en su verdadera patria. Y yo someto a su consideración que nuestra verdadera patria, si somos cristianos, es la patria celestial. Por lo tanto, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Pues tiene mucho que ver, por lo menos tiene que ver conmigo. Pero el hecho que tiene que ver con usted no quiere decir que tiene que ver conmigo. Let's see. Vamos a ver si es verdad o no. Si la determinación de la iglesia para terminar la carrera, que es el asunto que estamos, yo tengo una carrera que correr, aunque yo sé que Cristo corrió la carrera por mí y ganó. Yo estoy seguro de eso. Y con él ya yo tengo la victoria, pero yo soy llamado a correr la carrera. Esa determinación y hacerlo en la forma que estamos describiendo, que Pablo describe, ¿verdad? Para terminar la carrera nace del deseo del creyente de pasar la eternidad con Cristo en su verdadera patria, que es lo que Pablo enfatiza en este versículo 20. Está el 19, el 20. El 20. Por lo tanto, si eso es de esa forma, los pensamientos y oraciones nuestras van a estar motivadas por ese gran deseo. ¿Cuál gran deseo? El deseo de estar con el Señor, que eran las cosas que Rosa enfatizó ayer por la mañana y en el día de hoy. Su deseo de estar con el Señor. Yo someto a su consideración, que esto es lo que me da la atención, que ese gran deseo es también el combustible, la energía, la gasolina, si usted quiere, que nos mantiene a nosotros corriendo la carrera. Gloria a Dios. Yo tengo una exhortación pastoral en este momento y la digo con amor, con ternura, con compasión, ¿verdad? Con respeto. Mi exhortación es de que nos mantengamos en la carrera obedeciendo y siempre en la misma dirección. Y que clamemos a Dios para que nos capacite para rehusar mirar para atrás. De estar enfocado en los logros que tuve, en los viajes misioneros que hice, en las campañas evangelísticas, en los cientos y miles de personas que se convirtieron en las campañas evangelísticas. Rehusar estar enfocado en las metidas de pata, en las estupideces que dije o hice, ¿verdad? Porque si me mantengo enfocado mirando para atrás, ya las cosas que le mencioné van a suceder. Si lo hago, me voy a desviar. Si lo hago, voy a perder el impulso y voy a terminar probablemente paralizado. ¿Okay? Eso es cierto, pero tenemos buenas noticias para mí. Yo espero que para usted también. Siempre tengo a Cristo para dirigirme. Y siempre también tengo un remanente de hermanos y hermanas que han querido, que quieren y siempre van a querer ayudarme a terminar la carrera. Sea nuestra oración, Señor, trae esos hermanos y hermanas que me ayuden a terminar la carrera. Ojalá que esa no sea la oración suya. Yo no quiero que sea mi oración. Yo lo que quiero es decir, Señor, ayúdame a yo ser uno de esos hermanos que quiere ayudar a otros a terminar la carrera. Tercero, ¿cómo corro una carrera que el Señor Jesucristo ya ha ganado para mí? Corriendo con una anticipación intensa para llegar a la meta. En otras palabras, corremos la carrera con un deseo de lo eterno
que llena nuestra vida de una anticipación gozosa. Escriba eso, anticipación gozosa. Algo que usted anticipa que le provoca gozo. Yo he hablado de esto en el pasado y lo vuelvo a hacer en este momento. Yo soy de Puerto Rico y soy de un país hispano, ¿right? Pero no todos los países hispanos tenemos las mismas tradiciones, aunque España fue el país que nos colonizó a nosotros. En mi país, en Puerto Rico, hay una tradición que se conoce como el Día de Reyes, que probablemente en Colombia, en Venezuela, en otros países de habla hispana no se celebra de la misma forma, con el mismo énfasis que se celebra en Puerto Rico. Cuando yo hablo de anticipación gozosa, estoy hablando de algo que se puede parecer, aunque es inadecuado, de paso, ¿verdad? Comparar la anticipación del regreso de Cristo y pasar la eternidad con Él, con lo que voy a decir en este momento. Pero en cierta forma estoy hablando de algo parecido a la anticipación que un niño inocente de 4, 5, 6 años tenía en la víspera del Día de Reyes, porque el Día de Reyes lo que la cuestión era que los niños le ponían hierba y maíz en una cajita de cartón, ¿verdad?, debajo de la cama, con la esperanza de que los reyes llegaran por la noche y trajeran regalos. Es la anticipación de los reyes. Para mí eso yo lo puedo ver, pues, porque yo me acuerdo de eso y se me paran todos los pelos. I remember that. ¿Ok? ¿Cuántos me están entendiendo? Right? Eso es una anticipación gozosa. Anticipo algo que cuando llegue me va a traer gozo. Te anticipo que mañana cuando me levante voy a ir para allá a ver lo que los reyes me trajeron. Pensar en eso, mencionar eso, hace que me sonría, me da alegría. Pero no es todo lo que me da. Porque la pregunta que el Espíritu Santo me ha hecho varias veces es, cuando tú piensas en la eternidad, ¿qué es lo que viene a tu mente? And I asked you that question today. Desde los que están, matrimonio que está sentado allá en el lado derecho en el último banco, hasta la mamá y la hija que están sentadas allá en el último banco a la izquierda, le hago la misma pregunta. Cuando piensas, y todos los que estamos en el medio, incluidos, tú que estás ahí, sentado o sentada, cuando tú piensas en la eternidad, ¿qué es lo que viene a tu mente? ¿Qué es lo que tú sientes? Seamos honestos, familia. ¿Qué es lo que sientes cuando piensas en la eternidad? 3 posibles emociones le someto a su consideración. Una de estas, o sientes temor, porque va a pasar, o sientes emoción, lo que va a pasar, ¡yaquiti! O sientes indiferencia. Para los que podamos sentir indiferencia o temor, mi recomendación es que oremos a Dios para que abra nuestros ojos espirituales. Abre mis ojos para que yo pueda ver la realidad de lo eterno, que es lo eterno, ¿verdad? Abre mis ojos para que yo pueda ver que la eternidad está accesible para mí y está accesible para el que confía en Cristo Jesús. Eso. Para el que se siente emocionado, ¿verdad? Como el nene chiquito para el Día de Reyes, estoy loco que llegue, pero cuando llegue, ya eso va a estar bien tremendo. Mi exhortación es que nos mantengamos corriendo diligentemente enfocados en Cristo, que lo hagamos dependiendo totalmente en Cristo, porque el que comenzó la buena obra en vosotros la va a terminar. Nada más con el testigo. Se acabó el evento. Ya está. ¿Right?
y que lo hagamos deseando más que nada nuestro futuro eterno. Aquí estamos de paso. Aquí somos peregrinos y extranjeros. Lo hagamos de esa forma, correr diligentemente enfocados en Cristo, dependiendo totalmente en Cristo, deseando más que nada nuestro futuro eterno con Cristo, y que nos mantengamos corriendo, orando a Dios para que nos capacite, nos dé unas porciones frescas de su gracia. Que lo hagamos, mi exhortación es que hagamos esas cosas porque aún nos queda un tramo por correr. No se ha acabado la cosa. La carrera ya Cristo la ganó por nosotros. ¿Alguien dice amén, aleluya? Es la enseñanza básica. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Por eso Pablo dice, hermano, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante. He decidido no fijarme más en lo que yo he recogido, sino que me concentro en lo que me falta por recorrer. Muy a menudo se nos olvida que Cristo ya corrió la carrera por nosotros. Y por lo tanto, Cristo es el único que sabe verdaderamente cómo yo tengo que vivir mi vida. En la jornada de cada uno de nosotros hay momentos en que vamos a zigzaguear. ¿Sabe lo que es zigzaguear? ¿Eh? ¿Cuántos son buenos zigzagueando? Yo soy bueno zigzagueando. Anyway, I am good on that. Y en otros momentos nos vamos a desviar un poco porque sacamos los ojos y cuando vamos a ver, estamos en el carril que no nos toca correr. ¿Sí? Pero una cosa yo le garantizo a usted, y yo me garantizo a mí mismo, es esta. Usted y yo podemos tener la seguridad de que Jesucristo nos va a mantener en el carril que Él nos ha asignado a correr. He will keep us there. En Cristo Jesús, la presencia permanente del Espíritu Santo dentro de nosotros, en nosotros, tenemos todo lo que necesitamos para poder terminar victoriosamente la carrera. La carrera va a ser fácil. Cuidado, cuidado, para nada. ¿Right? La carrera no será fácil. Vamos a tener toda clase de distracciones, toda clase de preocupaciones, toda clase de issues, toda clase de temores. Pero con la ayuda de Dios podemos mantener nuestro enfoque en lo que el Padre ha preparado, como dice la Escritura, para los que le aman. Bueno, Fabio, you can come, please. All right. Okay. 1 Corintios 2:9 dice lo siguiente: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oyó han subido al corazón del hombre y son las que Dios ha preparado para los que le aman. Por lo tanto, usted y yo necesitamos proponernos a nosotros mismos, ¿verdad? Como dije hace un momento, usted y yo, y que Dios me ayude porque yo deseo esto y quiero desearlo más y con más consistencia. Debemos proponernos ser de aliento y fortaleza unos a otros mientras corremos juntos la gran carrera que en esta vida el Señor nos ha ayudado a correr. Yo quiero ser de aliento para ustedes, de fortaleza, y mi esperanza es que lo seamos unos a otros. Amén. Sobre todo con los que caen, sobre todo cuando tropezamos, sobre todo cuando nos desviamos, sobre todo cuando terminamos en el otro carril, que estemos ahí para alentarnos, para ayudar a otro, para hablarlo, decirle, no, está en el carril equivocado, vente, yo te hablo contigo. Mi esperanza es que cada uno de nosotros, pues, nos propongamos ser ese tipo de cristianos, de forma tal que en el momento que Dios ha preordenado para nosotros podamos decir con Pablo esas 3 frases gloriosas: he peleado la buena batalla, right? He acabado la carrera y he guardado la fe. Versículo 8 glorioso de 2 Timoteo capítulo 4, 7 y 8. Por lo demás,
me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo juez en aquel día. Pero no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Escriba esto en sus notas y con esto concluimos la enseñanza del día de hoy. Iglesia, eso somos cada uno de nosotros. Aún no hemos llegado a la meta. Es lo que seremos cuando estemos en la presencia del Señor. Por lo tanto, mantengamos nuestra dependencia en Cristo, mantengamos a Cristo y lo que Él representa, el cielo, ¿verdad?, en el centro. Eso es lo que tiene que escribir, en el centro de nuestro enfoque. ¿Por qué hacerlo? Porque en Cristo tenemos todo lo necesario para terminar la carrera. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Persuadidos de esto, de que ese Dios todopoderoso, soberano, que está en control de todas las cosas, omnisciente, perfecto, inmutable, convencidos totalmente de que ese Dios que comenzó en nosotros la buena obra, que comenzó la carrera, ¿verdad?, la va a perfeccionar, la va a terminar hasta el día del Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Spurgeon decía que la presencia de Cristo es todo el cielo que nosotros deseamos. Es la presencia, el cielo es la presencia de Cristo. Forma gloriosa de poder expresar eso. God is good. All the time. Dios es bueno. Dios es fiel. Sus misericordias son frescas cada mañana. Grande es su fidelidad. Aunque el contexto exclusivamente, originalmente fue en el contexto de la salvación, también la verdad bíblica puede aplicarse a cada uno de nosotros cuando dice que si hoy escucháis mi voz, no endurezcas tu corazón. Cuando tú piensas en la eternidad, cuando yo pienso en la eternidad, que viene a nuestra mente: temor, gozo, indiferencia. Think about that. Debería ser gozo. Si usted está en Cristo y conoce un poco de la Biblia y conoce la salvación, quién hizo la salvación y en qué consiste la salvación, pues quizás temor no va a tener. Pero muy bien podamos responder siendo indiferentes. Esa indiferencia no es una cosa que agrada a nuestro Señor y que nuestro Señor se merece. Yo le pido a Dios que me ayude. Yo no quiero responder de forma indiferente a una verdad tan gloriosa como esa. Vamos a ponernos de pie un momento, por favor. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Que esa sea la determinación de cada uno de nosotros. La conciencia no ha llegado todavía, me falta mucho. Pero una cosa solamente hago, prosigo la meta. Una sola cosa. Y la una sola cosa que Pablo hace referencia es sencillamente a esa búsqueda de la santificación, el querer y el desear
y el permitir que Dios haga esa obra de santificación en la vida de Él. ¿Ok? Así que vamos a orar un momentito. Padre, mil gracias te damos por el privilegio que tú nos das de haber podido estar en tu casa en el día de hoy. Gracias por tu palabra. Gracias por haber preservado tu palabra para nosotros, aún en esta hora, en este tiempo, Señor. Tú conoces nuestras vidas, tú conoces dónde estamos. Si nuestra barca no se ha hundido, Señor, ha sido por tu compasión, ha sido por tu capacidad, Señor. Estamos persuadidos con Pablo de que la obra que tú comenzaste en la vida de nosotros, tú la estás perfeccionando y lo harás hasta el día en que estemos cara a cara con nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Padre, yo oro por las personas que aquí se encuentran y si hay alguna persona que aún no ha entregado su vida, ha confesado a Cristo, ha recibido a Cristo como su Salvador personal, mi oración, Espíritu Santo, es que tú lleves a esa persona al arrepentimiento, Señor, que la salves, porque solamente tú puedes hacerlo. Los que hemos recibido el regalo de la salvación, que nos traiga, Señor, a convicción, arrepentimiento en las áreas que sean necesarias, Señor. Devuelve el gozo de tu salvación a los que no lo tienen en esta hora. Crea en cada uno de nosotros un espíritu recto, Señor, que quiera y se goce en hacer tu santa voluntad, Señor. Revive en nosotros el amor, la anticipación de que ha de llegar el día, Señor, en que vamos a estar cara a cara contigo. Te rogamos por lo que nos espera en esta tarde, mañana, el resto de la semana. Que podamos estar conscientes de que tu misericordia y tu bondad están detrás de nosotros en todo momento, Señor. Y que tu fidelidad es inmensamente grande, Padre Santo. Gracias, Cristo. Gracias por haber ocupado nuestro lugar en la cruz del Calvario. Gracias, Espíritu Santo, por habernos llevado a Cristo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.